Mi nombre es Mona Espinosa y soy la pastora, soy ministra, soy predicadora, soy evangelista y a veces barrendora de nuestra iglesia. Ministerios El Olivo aquí en Los Ángeles. Y las personas que me quieran llamar lo pueden hacer al área 323-887-0223. Que el Señor les bendiga. Y vamos a empezar la predicación de la viña del Señor, porque me pareció un tema de la cual creo que tenemos mucho que aprender para no cometer los errores que cometieron nuestros antepasados, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Y yo creo que en estos tiempos de gran engaño, de gran... bueno, yo digo que es engaño, ¿verdad? Que la gente todavía dice creer, pero no saben en quién ha creído. Así es que yo creo que la misma palabra de Dios nos va a hablar este día, y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Isaías 5 y también en el Nuevo Testamento de Marcos capítulo 12. ¿Por qué menciono estos dos libros? Porque los dos libros precisamente hablan de lo mismo, exactamente lo mismo. Y esto fue una de las cosas que me sorprendieron de gran manera, porque antes había leído Marcos 12, pero ayer mientras orábamos y ayunábamos en este lugar, ¿verdad? Como vino como por revelación del Espíritu de Dios, como a veces decimos que creemos en el Señor y aceptamos lo del Nuevo Testamento, pero no aceptamos lo del Antiguo Testamento y no nos damos cuenta que el Señor es nuestro Señor y Dios por los siglos de los siglos, es nuestro Dios, y Él habla a tiempo y fuera de tiempo, y Él tiene la manera de hablarnos. Y yo, la verdad, hermanos, yo quisiera que pusiéramos un oído muy cercano, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque tenemos mucho que aprender de esta enseñanza. En el libro de Marcos 12 nos habla como en parábola, ¿verdad?, que es la manera que Dios hablaba a aquellos que tenían poco entendimiento. Hablaba por parábolas. A los hijos de Dios, Dios les hablaba a través de revelación espiritual. Esa es la diferencia entre una parábola y a los que Dios ha llamado para revelarles sus propósitos, aún revelarles cómo interpretar y cómo entender la palabra del Señor. Isaías 5 lo vamos a leer del 1 al 7 y lo leemos así en el nombre poderoso del Señor. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas. Fíjense bien las palabras, porque tienen mucho entendimiento. Dice, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora leamos la palabra del Señor, la parábola de Marcos, en Marcos 12, y lo vamos a leer
del versículo 1 al 12. Y dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado y cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Fíjense bien la palabra arrendó, rentar, ¿verdad? Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedrándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, gloria a Dios, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. La palabra del Señor es clarísima. La palabra, vamos a tratar de hacer algo de entendimiento acerca de el verdadero mensaje de esta parábola y de la escritura según el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Esta escritura en el libro de Isaías, también como en el Nuevo Testamento, nos habla de varias cosas. Nos habla de juicio, nos habla de vileza, nos habla de justicia, nos habla de clamor. Este es el juego, digamos, de las palabras en hebreo que riman esta misma escritura. Hasta eso queremos llegar. La palabra del Señor en el libro de Isaías nos dice, ahora cantaré por mi amado. ¿Quién era el amado? Señor. El Señor, Jehová de los ejércitos. Y también dijo, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. ¿Quién era su viña? Israel. Su viña era Israel y Judá, según las escrituras, ¿verdad? Y en el versículo 3 y 4 nos habla, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Uvas silvestres. La gente produjo, en realidad, frutos de engaño. Esto me recuerda a mí, hermano, a las nuevas doctrinas que han surgido. Estas me recuerda a mí a las nuevas enseñanzas en la casa de Dios que han surgido. Que en lugar de producir frutos en los hijos de Dios, han producido engaño. Dice la palabra del Señor que aquí las uvas silvestres es la gente que produjo frutos de engaño, injusticia, idolatría. En lugar de lo verdadero santo, de un testimonio, ser un testimonio, Israel se olvidó de ser un testimonio santo para todas las naciones. Y es el mismo llamado que tiene la iglesia hoy, de tener un testimonio santo para todas las naciones. Amén. Ven ustedes que la palabra de Dios no ha cambiado, la voluntad de Dios no ha cambiado. No entiendo yo por qué debido a la ignorancia de la palabra de Dios han surgido falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Santo eres, Señor. Habla Jehová. Habla Jehová. Pero sí,
de un título como pastor, como profeta. Pero ¿qué están produciendo? Si no engaño. Y dice también, ¿verdad?, que nosotros, aquellos que hemos producido buenos frutos, tenemos que compartir este buen fruto con aquellos menos privilegiados. Frutos, producir la uva real, la uva que viene de la viña del Señor, la viña del Señor, no la viña de falsos profetas ni de falsos maestros que han producido uvas silvestres. Una uva silvestre es como cualquier planta que crece donde quiera que se dé. Nadie la plantó, creció donde le dio la gana. Es una uva silvestre. Pero Dios tiene una viña que Él plantó, que Él cuidó, que Él puso vallado, que Él protegió. Solamente esa viña era del Señor. Y esa viña tenía y tiene todavía la responsabilidad de llevar buenos frutos. Dice la palabra del Señor en el versículo 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Qué quiere decir será hollada? Ser hollada quiere decir que el juicio de Dios viene sobre estos invasores paganos que se infiltraron dentro de la viña del Señor. Dentro de la viña del Señor. Cuando Dios prepara una viña, Dios la prepara con tierra fértil que lleve el verdadero fruto del Espíritu de Dios. Tierra fértil. La palabra del Señor nos dice que sería hollada por Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando dicen que será hollada, el Señor en realidad ha quitado el vallado de protección que Él mismo puso sobre su pueblo Israel y sobre su iglesia hoy. Un vallado de protección. Ayer que estábamos orando, durante el ayuno y la oración, Dios me dio una visión, me dio 2 o 3 visiones, pero en este caso quiero compartir con ustedes una visión que Dios me dio mientras oraba, acerca de la ciudad de Guatemala. Cuando estábamos pidiendo a Dios ayer por el arrepentimiento de esta nación, que Dios enviara a sus ángeles a esta nación, que Dios mandara de su espíritu a esta nación, que le diera a la nación de Estados Unidos, que Dios diera la oportunidad a muchos que quieran volverse a Dios en espíritu y en verdad, preparando líderes de fe, líderes en santidad, líderes que Dios mismo ha preparado para llevar el mensaje de salvación a las naciones. Amén. Cuando yo hablé y dije, Señor, haz lo mismo por Guatemala, porque Guatemala te ha dado la espalda. Inmediatamente Dios me presentó una visión, y ustedes saben que Guatemala es frontera con el estado de Chiapas de México. Miré el estado de Chiapas y miré la vecina ciudad de Guatemala. Y en la frontera de Guatemala y Chiapas, Dios me dio la visión que había un abismo. Y este abismo era oscuro y profundo. Y me dijo, yo he hollado a Guatemala, porque Guatemala también me ha dado la espalda. Santo. Yo no entendía por qué Guatemala estaba siendo azotada con tanto terremoto. Porque si usted ve las gráficas en el internet, usted ve que Guatemala todos los días parece que pasa un terremoto de 4 puntos, posiblemente ya ni lo sientan ellos. Pero ahí está, hermano, cuando Dios holla a una ciudad, cuando Dios quita la protección de su vallado, lo puede quitar tanto de una nación como de un individuo. Amén, amén, amén. Porque así Dios trata con nosotros. Cuando Dios trata de la misma manera que Dios trata con una nación, trata con una ciudad, amén, y trata con un individuo. Amén. Por eso, hermano, hay que oír la voz de Dios, arrepentirnos de nuestras maldades, aún de nuestra manera de vivir y hasta de pensar a veces. Amén, amén. Que no glorifica a Dios. Una vez que empezamos a pensar mal,
la mente, la cabeza, es la que controla el cuerpo. Una vez que empezamos a anidar pensamientos que no vienen, que no son saludables, que no vienen de Dios, tenga por seguro que su cuerpo va a seguir lo que su cabeza dice. Santo. Israel cayó bajo el poder de Asiria en aquel tiempo. Fue hollada. Dios la había preparado. Dios le había, dice la Biblia, y la Biblia es clara. Dice que Él le había cercado. Dios puso un cerco de protección. Y despedregado, dice, en otras palabras, sacó todas las piedras de tropiezo de Israel. La preparó. Porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Así es, amén. Nosotros queremos, le llamamos perfección a lo que nosotros hacemos. Pero el Señor dijo que había plantado vides, dice, no cualquier vide, escogidas por su mano. Amén, santo. Estas vides escogidas representaban el pueblo de Israel. Él las escogió. Él vino a Israel antes de venir a nosotros los gentiles. Alabanza. Ay, qué bonita es su palabra, Dios mío. Y dice que también edificó en medio de ellas una torre y echó también en ella un lagar. Alabanza. Y esperaba, o sea, Dios le dio todas las comodidades a Israel. Santo, la Lo bendijo, le dio un lugar, le dio una tierra, le dio todas las comodidades para que Israel viniera a ser la luz entre las naciones. Entre las naciones. Dice la palabra del Señor que luego, después de que Israel cayó ante el poder de Asiria, 721 años antes de Cristo, Judá también cayó ante Babilonia. O sea, vea usted cómo era como lo que le llaman el movimiento de los dominós, ¿no? Que usted tira un dominó y se van todos. Así pasa aún con las congregaciones cristianas. Una vez que usted permite el pecado en la iglesia, téngalo por seguro que esa manzana podrida va a empezar a contaminar a las demás. Porque es una persona que no tiene la verdadera doctrina o no tiene su noticia, una relación íntima con Dios y no está interesado o interesada en vivir una vida de santidad. Esta persona viene a ser en realidad, hermanos, una manzana podrida en la iglesia. Se oye fuerte, se oye feo. Porque mucha gente ya no se deja guiar por la verdad. Se deja guiar por el sentimentalismo. Y no es que nosotros nos dejemos controlar por el sentimentalismo. Tenemos un espíritu, tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tiene que responder a la palabra de Dios. Los sentimientos cambian porque el Espíritu de Dios los hace cambiar también. Hermanos, no seamos tan arrebatados y tan emocionales, porque muchas veces decidimos por nuestras emociones y no por lo que es correcto delante de Dios. Así es, amén. La parábola de Isaías en realidad era una parábola de juicio contra la nación de Israel. Dios hizo todo lo posible. Dios le puso vallado, Dios le puso torre, Dios dice que le quitó todas las piedras, dice despedregada, dice, porque Dios, la mano de Dios la despedregó, la limpió. Esto es una tierra fértil. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué cayó en tan mala condición el pueblo de Israel? La viña era Israel. Y dice la Biblia que falló en dar frutos de justicia. Y en lugar de eso, Israel buscó la violencia. Se enriqueció, dice la palabra del Señor, injustamente. Las riquezas que Israel obtuvo, lo hizo fuera del orden del Señor. Porque mucha gente piensa que hacerse rico se va a hacer rico haciendo trampas, robando dinero donde la gente se deje y parece como que no ve. ¿Ah? Sí, al cabo no me vio. La parábola de Isaías es igualmente la parábola de Marcos 12, al rato vamos a llegar ahí. Israel fue dirigida por líderes corruptos que creían en la prosperidad, pero la prosperidad
de acuerdo a sus mentes y a sus testimonios. En lugar de buscar la justicia de Dios, buscaron las riquezas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido. La gente no cree, la gente piensa que Dios no te puede progresar. Ese es el problema que tiene la gente, que no le ha creído a Dios. Quiere progresar, quiere prosperar, Ayudándole a Dios. quiere prosperar a su modo y no le importa un cacahuate lo que diga Dios. Hacemos a Dios a un lado, lo ignoramos. Y cuando menos acordamos, estamos pisando nosotros, hermanos, terreno de cerdos. ¿Saben qué? Y luego decimos, ¿cómo llegué aquí? Si yo creí en el Señor. Pues pregúntate eso. Dios dio a Israel toda la bendición que Él pudo dar a Israel, como lo está haciendo con su iglesia hoy. Dios es un Dios que bendice. Dios te puede dar a ti riquezas si tú quieres, pero no te atrevas a buscarlas haciendo trampas y robando. Primero tiene que ser Dios en tu vida. Amén, amén. Porque toda riqueza, porque Dios no está interesado tanto en las riquezas materiales, que sí vienen, no hay por qué no obtenerlas, pero Dios está interesado primeramente en que te hagas rico espiritualmente. Aleluya. Y que recibas la vida sobreabundante que Dios Aleluya. tiene para su Gloria a Dios. iglesia. Una vida, como dice la palabra del Señor, en que Dios es la misma fuente de nuestra sabiduría, fuente de nuestra salud, fuente de nuestra salvación. La fuente de la verdad es el Señor. Amén. En aquel tiempo, cuando la palabra, vamos a ver la palabra, vamos a volver a la palabra del Señor en Marcos 12. Y dice la palabra del Señor, entonces comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó. Eso era mucho la costumbre en aquellas tierras, ¿verdad? Los dueños de terrenos en aquellos tiempos, como también ahora, rentaban a obreros sus terrenos. Pero había algo mal aquí, que estos obreros, que la gente que obraba, la gente que rentaba este lugar, tenía que pagar y compartir las ganancias de la cosecha con estos renteros, con los dueños de estos terrenos. Y ese fue el problema. Al rato vamos a ver por qué. Este dueño de ese terreno era Dios mismo. Era Dios mismo quien la había plantado. Aleluya. Era Dios mismo quien le edificó, y le edificó una torre en medio de ella, dice, una torre, y también un lagar, un lugar donde se pudieran guardar las uvas, para que tuvieran siempre en reserva. Alabanza. Una torre para controlar la administración de este terreno. Lo proveyó todo lo necesario para cosechar el vino bueno, vino puro. Porque Dios quería que todo se hiciera de acuerdo a su voluntad. El problema es que los renteros empezaron a ponerse ambiciosos. Y al ver las ganancias de los obreros, siempre querían más. Pedían más. La cosecha, mientras el dueño estaba ausente, el dueño enviaba a sus siervos a recoger las ganancias. Qué tremendo cuando tenemos el dinero en nuestras manos y nos volvemos codiciosos. Cuando no lo tenemos, hacemos un montón de planes. Ay, qué bueno que Dios me va a bendecir, porque esta parte le voy a dar al Señor. Y cuando llega el dinero a nuestras manos, que se olvide el Señor. Así es. Porque eso es lo que está en el corazón del hombre. Por eso la palabra del Señor dice, no prometas nada que no vas a cumplir. Mejor no prometas. Sé verdadero y sincero. El dueño se ausentó, dice esta parábola. El dueño
Biblia que mandaba siervos a colectar las ganancias. Pero en este caso, en Marcos 12, dice la Biblia que, dice en el versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con manos vacías. Así es. Y volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron, ¿verdad? Con manos vacías. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros, muchos, golpeando a unos y matando a otros. Vean ustedes, aquí la palabra del Señor está describiendo exactamente lo que pasó en el Antiguo Testamento. Que Dios enviaba profetas a Israel. Amén, amén. Y cada profeta que Dios enviaba era golpeado, O apedreado. era apedreado, era rechazado y a veces muerto por las propias manos de estos reyes, de este liderazgo. Hoy en día también, dentro de nuestras iglesias, hermanos, existe esto. Usted va y le da un mensaje de parte de Dios a alguien y te dice: no juzgues, sal de mi vida. Cuando usted sabe muy bien que Dios le dio ese mensaje para entregarlo a esa persona. Así está todavía, así es la naturaleza humana. Dicen creer en Dios, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Amén, amén. No han aceptado a Dios con todo su corazón y todo su ser, solamente de los labios hacia afuera. Pero ven, aquí dice la palabra del Señor, en el versículo 6, por último, teniendo a un hijo suyo. Está hablando del dueño de la viña. Amado, porque Jesús es el amado Amén. del Padre. Amén. Es el Hijo amado de Dios. Aleluya. Dice, amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Fíjese bien, ay Dios mío, tendrán respeto a mi hijo. Yo a veces me quedo sorprendida que cuando hablamos de Jesús o cuando se oye hablar de Jesús, muchos dan la impresión de que es cualquier Jesús el que monta caballo, mi vecino, cualquier Jesús. Aleluya. Y yo creo, hermanos, que como iglesia de Dios, cuando hablamos de Jesús, Aleluya. nos preguntamos si en realidad somos dignas de llamar a ese Jesús Jesús. Alabanza. Ser dignos de llamar a nuestro Salvador Jesús. Hagamos esa pregunta. No tratemos a Jesús, el amado de nuestro Padre Celestial, como cualquier Jesús. Alabanza. Ave Padre. A veces me da la impresión de que las personas hablan de Jesús como si hablaran de un ídolo. Santo. Ya sacan a Jesús cuando tienen problemas, como lo hacíamos cuando nosotros creíamos en los ídolos. Así es. Amén. Hasta los castigábamos, los poníamos de cabeza o le hacíamos promesas a los ídolos y le decíamos: si no me haces esto, no te prendo una veladora. Y cuando nos hacía eso el ídolo, le prendíamos su veladora. Así pasa, mucho creyente en las iglesias de hoy tienen una relación muy superficial. Este Jesús es el amado de Dios, es el Hijo del Dios viviente, no es cualquier Jesús. Amén, amén, aleluya. Y cuando hablemos de su nombre, por favor, limpies esa boca, Alabanza. porque Él es digno de ser llamado Hijo de Dios. Aleluya. No es cualquier Jesús, es el Hijo amado de Dios. Y el dueño de la viña dice que tenía aún, fíjese, decía aún porque a todos los que había mandado él, que eran siervos, yo creo que él también los consideraba como hijos, porque cuando tú vienes a servir a Dios,
Jehová de los ejércitos, Él te ve como su hijo. Él no te ve como cualquier cristiano, Él te ve como su hijo. Gracias, Señor. Y dice la Biblia, claro, gracias Señor, tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Fíjense qué cosa, ¿no? Yo creo que estos labradores han de haber pensado, si manda a su hijo, es porque el padre está muerto. ¿No sería lógico que usted pensara también así? Es que el padre no viene, manda al hijo. Es posible que el padre esté muerto. Y dice así, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. ¡Qué ceguera! ¡Qué hombres tan de poco conocimiento y poca sabiduría! ¿Quién les hizo pensar a estos labradores que matando al heredero de Dios, que matando al Hijo de Dios, ellos iban a heredar los terrenos? Alabanza. ¿Quién les hizo pensar? El mismo diablo, su misma codicia, su misma avaricia, porque el pecado de avaricia y codicia, hermano, ciega el entendimiento de la gente. Amén. Lo voy a hacer a mi manera. Lo vamos a matar. Este es el hijo del dueño, lo vamos a matar y nos quedamos con la heredad. ¿Qué es eso? Pero ahorita le voy a decir por qué pensaban así. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Oigan ustedes. Tomándole, dice, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Yo me temo que hoy en día, Dios te bendiga, hermano. Yo me temo que hoy en día en las congregaciones cristianas hayan echado fuera al Hijo de Dios. Amén, así es. Amén. Hoy en día yo veo cristianos que van y vienen llenos de actividad porque siempre quieren hacer actividad. Pero el problema que tienen muchos cristianos es el problema de la ocupación. Se ocupan en cosas personales. No hay nada de malo que se ocupe en cosas personales. Debe usted de ocuparse de cosas personales, pero no al nivel de que usted va a dejar a Dios. Amén, Señor. Dios quiere ser el primero y el último en tu vida. El único. No es que Dios no quiera que te preocupes de tu vida personal. Es que Dios quiere ser parte de tus planes y de tu vida en todos tus caminos. Amén, amén. Y tomándole le tomaron y le echaron fuera de la viña. Le mataron y le echaron fuera de la viña. Eso es lo que creía el diablo, ¿usted sabe? Amén. Cuando mataron a Jesús, Así es. pensando que si lo mataban, ya no iban a escuchar tantas verdades. Así es, amén. Pero ¿quién le puede callar la boca a Dios? Alabanza. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Muchos piensan que al darle la viña a otros, esta viña se la iba a dar a los gentiles. Que en realidad así pasó. Porque aquí la palabra de Dios, en el libro de Isaías, está hablando de Israel como pueblo escogido de Dios, como lo que Dios hizo especialmente por ellos y para ellos, y con el propósito de que Israel fuera la nación que diera luz a todas las naciones. Pero no fue así, porque Israel fue hollada por la mano de Dios. Pero esto de ser hollada se debió a que el corazón del hombre empezó, de los trabajadores, de los labradores, empezaron a llenarse de odio, de contienda, de avaricia, de codicia. Y cuando el corazón del hombre está lleno de toda esta trampa del diablo, no puede producir frutos Amén, amén. agradables a Dios. Así es, amén. Produce frutos silvestres. Así es.
Eso es lo que está pasando, me temo, con la iglesia del Señor hoy en día. Fruto desechable. A todos le decimos, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Aleluya. Cuando Dios diga algo, te lo hace ver a ti y te lo confirma con la palabra de Dios. Santo. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Cuando Dios dio su viña a otros, no necesariamente se olvidó del pueblo judío. Porque en el libro de Romanos, capítulo 11, (23 y 24), nos dice así: y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Está hablando del pueblo judío. El pueblo judío perdió la relación con su Dios, pero no todo el pueblo judío. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, hablando del pueblo judío, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Vean ustedes, hermanos, que Dios nunca, aunque Dios rechazó a la mayoría de los judíos, no todos quedaron fuera de Dios, sino al contrario. Cuando Dios volvió a repartir su viña, trajo a los gentiles y los injertó en el olivo, en el verdadero olivo que es Cristo, en el verdadero árbol que es Cristo. Yo me temo hoy en día, hermanos, por cuestiones de la apostasía, por cuestiones de doctrinas apóstatas, por cuestiones de falta de entrega a Dios, por cuestiones de falta de someter nuestra vida a Dios y ser obedientes a su palabra, ya no al pastor, a su palabra. Por favor, hermanos, despierten a su palabra. Oh, haga tiempo para leer la palabra de Dios, escudriñar. El libro de Juan nos dice: escudriñar las escrituras, porque me parece que en ellas encontraré la vida eterna. Aleluya. Sí, amén. Escudriñar. He oído tanto falso predicación, tanta falsa palabra dentro del púlpito de los cristianos hoy en día, que no, eso me hace pensar que muchos están produciendo malos frutos en la congregación de los santos. Yo creo que el mejor fruto que podemos ofrecer al Señor es, primeramente, arrepentirnos de nuestras obras de la carne, arrepentirnos de toda obra de pecado y de maldad, seguir al pie la palabra de Dios, y eso va a producir frutos de santidad para el Señor, pero no de acuerdo a las religiones, no de acuerdo a lo que predica Asamblea de Dios, no de acuerdo a lo que predican las iglesias bautistas, ni nazarenas, ni apostólicas. La palabra de Dios es más que suficiente. Es tiempo que la iglesia decida a qué Dios va a servir. No estamos aquí para servir una denominación del hombre. Estamos aquí para servir al Dios que vive y vive para siempre. Ni aún esta escritura habéis leído, dice el Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Aquella piedra que desecharon los edificadores en realidad viene a ser ahora cabeza del ángulo, que la cabeza es Jesucristo, la cabeza de su iglesia. Santo. Necesitamos más y más de Cristo. Amén. Necesitamos más y más revelación del poder de Dios en nuestras vidas. Necesitamos vivir conforme a la Escritura. Hermanos, aunque te apedreen, que te maten. Esteban lo mataron. Y si me van a matar, que sea por buena causa, no nomás que me maten por darle gusto a un criminal. Amén. Gloria. Deberíamos estar dispuestas a morir. Así es. Cuando usted vea morir a una persona, dígale: gloria a Dios que se fue con el Señor. Amén. Mucha gente empieza a llorar y a llorar y a llorar, y no se da cuenta que allá donde va esa alma va a mejores lugares que lo que están viviéndose aquí. Amén. Es doloroso porque vamos a extrañar a las personas que amamos, ¿no es cierto? Pero lloramos 2 o 3 días y luego nos consolamos y luego regresamos otra vez normalmente, porque así es Dios.
El poder de Dios, ¿verdad?, está con nosotros. Amén. El Señor ha hecho esto, dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Dios estaba hablando aquí a ese pueblo fariseo, ¿verdad?, que todo el tiempo criticaba lo que Dios hacía, lo que el Señor hacía. Este es el punto de las Escrituras, hermanos. Jehová envía profeta tras profeta a Israel a través de los largos años para llevarles la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios, dándole la oportunidad al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios regresara a su Dios. Porque ese es el propósito. Porque ese es el propósito de los profetas de Dios. Y yo estoy segura que hay profetas de Dios. Pero si un profeta de Dios, de los que hoy en día me dice a mí que me voy a hacer rica mañana, lo mando por un tubo. O se dice muchas veces, ¡ay, Dios tiene grandes cosas preparadas para ti! Tú no lo tienes que decir, yo lo puedo leer en la Biblia. Amén, así es. Un profeta de Dios, es la boca de Dios. Amén. Y cuando Dios manda profetas es porque Él ya está cansado de la desobediencia de su pueblo. Y les dice a través de los profetas, vea usted, estudie los profetas y ha sido el mismo mensaje. Arrepiéntanse, humíllense ante Dios, renuncien a sus obras de maldad, renuncien a los deseos de la carne, renuncien a todas esas cosas, hermanos. Hoy en día no queremos oír una profecía que suene bonito. Eso es lo que anda buscando la gente y eso es lo que, ¿saben qué? Eso es lo que se merecen, mentiras, y mentiras reciben. Sí, amén. Los profetas de Dios, los verdaderos siervos de Dios, eran maltratados, eran rechazados. Y dice la Biblia que algunos muertos, solamente por llevar mensaje de Dios. Eso no puede pasar a nosotros. Sí, amén. Que nos pase. A mí no me importa. Tengo que morir, que muero por una buena causa, mi Señor. Los líderes de Israel, los reyes, los falsos profetas, se rehusaban a oír la palabra de Dios. Vean ustedes las consecuencias. En Isaías 5:13. Y dice la palabra del Señor, por tanto, dice Jehová de los ejércitos, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. ¿Quién era el conocimiento? Dios. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel! Que pronuncia el nombre de Jesús en vano. ¡Ay de aquel! ¡Ay de aquel que pronuncia el nombre de Jehová en vano! Israel experimentó el juicio de Dios y el Señor lo exilió. Los líderes de Israel rehusaron a conocer la autoridad y el mensaje de Juan el Bautista. En estos tiempos, en el Nuevo Testamento. Por eso Juan el Bautista no era una persona muy dulce con este pueblo, porque sabía que le habían fallado a su Señor. Y yo creo que uno de los hombres celosos de Dios era Juan el Bautista. Nido de víboras le llamaban. Amén. Nido de víboras. ¿Por qué? Porque se habían vuelto uno con el diablo. Alabado. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando Dios habla y no entendemos, nos volvemos uno con el diablo. Amén, así es. Y usted dirá, ay hermana, no sea tan grosera. Esa es la verdad. El diablo es el que siembra la cizaña, la rebeldía, la soberbia, la ceguera espiritual, la falta de conocimiento en el Hijo de Dios. Dice la Biblia que Marcos, el libro de Marcos, identifica a Jesús como el Hijo de Dios, el dueño de la viña. El dueño de la viña. El Padre, el dueño de la viña. También aclara el libro de Marcos que Jesús no solamente era
un profeta. Muchas religiones quieren creer, como las religiones testigos de Jehová, quieren creer que Jesús fue un profeta. No, 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 no. Jesús, el Hijo del Dios viviente, que también profetizaba. Amén. Aleluya. Venía a dar el mensaje de salvación a las naciones. Qué difícil es creer que aquellos renteros pensaron que al matar al Hijo de Dios también podían heredar la tierra. Nadie que mate al Hijo de Dios, nadie que saque al Hijo de Dios de su vida puede poseer la vida eterna, la tierra prometida. No saques a Dios de tu vida. Clama a Dios, clama a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, cuida la viña que es tu vida. Tu vida es una viña, tu vida es una viña a la cual Dios ha puesto un vallado de protección, a la cual Dios ha quitado todas las piedras de tropiezo. ¿Saben qué? Tu vida es la viña del Señor, le interesa su viña. Cuando tú empieces a rechazar la palabra de Dios, le estás dando entrada otra vez a los falsos profetas y a los falsos maestros. Todo el mundo creía que el padre había muerto. El dueño de la viña había muerto porque había enviado a su hijo. Era lo lógico, ¿no es cierto? A mí, si yo muriera, yo mandara a mis hijos y decía, pues hagan lo que yo no hice. Pero ¿saben qué? Dios no obra como nosotros. Nosotros todavía tenemos mentes diabólicas, tomadas por el pecado. En aquellos tiempos, ¿por qué decían estos renteros? Que si mataban al hijo, ellos podían poseer las tierras. Porque en aquellos tiempos, como en algunos lugares de México, donde no hay muchas leyes, en aquellos tiempos, cuando se encontraba un terreno vacío, ese terreno vacío venía a ser posesión de aquellos que lo habitaban. Lo tomaban para ellos. Si el terreno estaba vacío, podía venir cualquier persona y decir, ese es mío, y ahí planta su tienda. Yo no sé, pero cuando estaba yo leyendo la palabra de Dios, y me di cuenta de por qué aquellos trabajadores pensaban que matando al Hijo de Dios ellos podían ser dueños de la tierra, o dueños de los terrenos, ¿verdad? Porque dice, bueno, si la habitamos, vamos a ser nosotros los dueños. Así es cuando una persona no tiene dueño. ¡Wow! 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 Cuando una persona está caminando sin dueño, cuando tú estás caminando sin dueño, cuando tú no le has dado tu vida a Cristo, cuando no te has arrepentido de tus pecados, tu terreno está habitado por falsas enseñanzas. Amén, amén. Por alguien que no es Dios. Por eso se dio el ministerio de liberación. Por eso Dios envió el ministerio de liberación a sus discípulos. Porque Dios sabía que había muchas vidas vacías. Y que Él, solamente Él, el Hijo de Dios, tenía que ocupar esas vidas. Tenía que ocupar esas vidas para sacarlos de las tinieblas y darles vida eterna. Al final de los tiempos, el dueño vendrá y matará a los renteros, dice, a todos ellos. El dueño ejecutará su juicio, como Dios lo hizo en Isaías. Al final Dios traerá juicio en contra de las autoridades del templo y de las congregaciones cristianas. Por eso, hermanos, cuando tomamos y aceptamos una posición en el Señor, ya sea de pastor, ya sea de maestro, ya sea de lo que sea, tengamos cuidado, porque Dios nos está haciendo a nosotros los pastores
responsables del mensaje que se da a la iglesia, de la dirección que la iglesia está tomando y cómo preparar a la iglesia para el rapto. Es nuestra responsabilidad ante Dios. Hágalo por amor a Dios. Si en realidad usted es un siervo de Dios, haga lo que Dios dice en su palabra. Este nuevo liderazgo, después de que vengan los juicios de Dios sobre Jerusalén y sobre las congregaciones, este liderazgo será reemplazado. Vendrá un nuevo reinado. Jesucristo, el Hijo de Dios, vendrá a reinar, porque Él, y solamente Él, es el heredero universal de todas las cosas del Padre. Y aquellos que le son fieles a Dios, que le son fieles a Jesús, que le son fieles al Padre, vendrán a ser llamados coherederos juntamente con Cristo. Que Dios me los bendiga, a portarnos bien. Gracias, Señor. A poner a Dios en nuestra noticia, a obedecer a Dios, pase lo que pase. Hermanos, si no estamos dispuestos a morir por nuestro Dios, no merecemos vivir. Que Dios me lo bendiga.